Fíjense, a modo de repaso, en la clase pasada nosotros estuvimos hablando con lo que son básicamente la estereoquímica. Hablamos de la importancia de la estereoquímica. Dijimos que la estereoquímica es una parte muy importante de la materia porque sencillamente de la química me permite ver la orientación espacial de las moléculas. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de este estilo, vamos a poner acá, disculpen. Ujú, ujú. Ok. Si yo tengo, por ejemplo, una molécula que tiene un carbono y aquí tengo, por ejemplo, un cloro, un grupo metilo y por acá tengo un... Ya, déjenme solucionar un problemita que está aquí. Ujú. Aquí tengo por ejemplo, tengo otro grupo etilo, ¿verdad? Y aquí tengo un hidrógeno. Básicamente, esta molécula es una molécula quiral. Es una molécula quiral porque tiene cuatro sustituyentes distintos. Y esta molécula, que nosotros llamaríamos como si este vendría siendo nuestro carbono 1, el 2, el 3 y el 4, este sería el 2-clorobutano. Básicamente, esta molécula que está aquí, si yo vengo y cambio la posición de uno de estos grupos, por ejemplo, que ahorita tengo el hidrógeno acá, ¿verdad? Y tengo el grupo metilo entrando de la pizarra, estas dos moléculas son totalmente distintas, ¿ok? Porque ambos son dos clorobutanos, pero son dos distintos estereoisómeros. O sea, tienen la misma fórmula molecular, pero distinta configuración espacial. Antes de continuar, déjenme solucionar un problemita que tengo aquí. Denme un pequeño momento para... Ok. Entonces, estábamos viendo que dependía de la orientación espacial, ¿verdad? Otra cosa que habíamos visto era los isómeros geométricos. Básicamente, un isómero geométrico es aquel que tiene la misma orientación espacial, pero son isómeros que se ubican en torno a dobles enlaces. Entonces, como hemos visto, estos isómeros se van a ubicar en torno a mi doble enlace. Si yo, por ejemplo, tengo un doble enlace, yo puedo tener un isómero cis o puedo tener un isómero trans. Cis del mismo lado y trans de lados opuestos, ¿ok? Déjeme admitir a... Ok, eso es lo que habíamos comenzado a ver en la otra clase. ¿Qué vamos a ver en esta clase?
en esta clase vamos a comenzar a ver todo lo que tiene que ver con la estereoquímica de los elementos, la actividad óptica y la quiralidad. Entonces, ¿qué viene siendo la estereoquímica? ¿Ok? La actividad óptica, como su nombre lo indica, tiene que ver con la capacidad de una molécula de cambiar la orientación espacial, la capacidad de un elemento de cambiar su orientación espacial. Y básicamente, una molécula es ópticamente activa cuando ella es capaz de cambiar el plano de la luz polarizada. Entonces, los estereoisómeros siempre guardan relación de imágenes especulares entre sí. Y vendrían siendo como, básicamente, como lo viene siendo una molécula de la mano derecha y la mano izquierda. Estas son imágenes especulares entre sí. Entonces, cuando estamos hablando de actividad óptica y quiralidad, básicamente es una molécula que no tiene ninguna operación de simetría más que el elemento de identidad. Es decir, yo no le puedo realizar a esta molécula ni un plano de simetría ni un eje de simetría. La única, como digamos, la única actividad biológica, la única operación geométrica que yo tengo es básicamente el elemento identidad. Y tengo varios tipos de estereoisómeros. Como hemos dicho, los estereoisómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular y la misma conectividad, pero varían en su orientación espacial. Estos estereoisómeros pueden ser de dos tipos. Pueden ser diastereoisómeros o enantiómeros. Entonces, básicamente, ¿qué viene siendo un enantiómero? Un enantiómero son una relación de dos pares de moléculas, ¿verdad? Pero que guardan relación de imagen especular. Básicamente, si yo tengo una molécula que vamos a ver más adelante con una configuración absoluta S, su enantiómero vendría siendo una molécula con una configuración absoluta R. Mientras que si tengo un diastereoisómero con dos centros quirales, por ejemplo S y S, el enantiómero es el centro quiral que tenga configuración R y R, y el diastereoisómero va a ser cualquier molécula que tenga, por ejemplo, una configuración absoluta RS o SR. Estos van a ser diastereoisómeros. Cambio un solo centro quiral. Y el enantiómero cambiaría los dos centros quirales a un solo centro quiral. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Que los diastereoisómeros guardan relación de imagen especular y los enantiómeros no guardan relación de imagen, perdón, los enantiómeros guardan de relación de imagen especular y los diastereoisómeros no. Y los enantiómeros tienen propiedades físicas y químicas iguales a diferencia de los diastereoisómeros. Creo que hay una pregunta y déjenme aprovechar para darle la entrada a otros estudiantes. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Creo que escuché levantar la mano. Profe, disculpe, buenas noches. Cuando Buenas se noches. refiere a imagen especular, se refiere a tipo que es el reflejo del uno del otro, o sea, que son como de espejos, como un Es de espejo. espejo, perfectamente. Vamos a dejar de compartir. Vamos a prender la cámara y vamos a ver si puedo, no sé si pueden verme. Ok, es relación de espejo de uno al otro. Ok, déjenme ver, creo que dame un momentico. Sí, son relación de espejo. No es que vas a comparar esto con esto así, porque esto sí es superponible, no, sino es un espejo. Acuérdate que cuando tú estás en un espejo, tú cambias la posición. Lo que está a la izquierda pasa a la derecha, lo que está a la derecha pasa a la izquierda. Entonces sería como que tú trataras de superponer estas imágenes. Eso es un enantiómero. Un enantiómero básicamente es una molécula que tiene, por ejemplo, si tienes un centro quiral, el centro quiral R cambia a S o el centro quiral S cambia a R. Ahorita lo vamos a ver cómo determinar estos centros quirales. Y son relaciones de espejo y la diferencia es que los enantiómeros tienen
guardan misma relación de imagen especular y aparte de eso tienen propiedades físicas y químicas iguales. En cambio, los de estereoisómeros se da cuando tienes moléculas con dos o más centros quirales, en donde tú nada más estás cambiando un solo centro quiral. Por ejemplo, si tú tienes tres centros quirales, los tres son S, el carbono 2, 3 y 4 tiene centros quirales 2S, 3S y 4S, tú cambias 2S, 3S, perdón, el otro compuesto sería, por ejemplo, 2S, 3S, 4R. Nada más cambias uno o dos centros quirales. Para que sean enantiómeros, tú tienes que invertir todos los centros quirales. Entonces, estas dos moléculas no van a guardar ni relación de imagen especular porque tú vas a poder superponer por lo menos una parte de la molécula. Y adicionalmente vas a tener propiedades físicas y químicas distintas. Quiere decir que en un enantiómero, si tú quieres separar un enantiómero, tú utilizas columnas como columnas cromatográficas enantioméricas, es decir, ambos tienen punto de fusión de menos 100 grados centígrados, de 100 grados centígrados y punto de ebullición ponte de 500 grados centígrados en los enantiómeros. En los diastereoisómeros, el punto de fusión puede ser de 1,50 y el otro 70, y el punto de ebullición puede ser de 1,500 y el otro 400. Voy a apagar la cámara para no saturar el ancho de banda y voy a volver a compartir pantalla. Espero haber podido aclarar tu pregunta. Gracias, profe. Sí. Ok, bueno, un placer. Acuérdense, cualquier cosa, pregunten, para que estamos aquí para aprender, ¿ok? Entonces, los compuestos tienen actividad óptica. Los enantiómeros tienen propiedades físicas y químicas idénticas. Y solo se varían en dos cosas importantes: el plano en que gira la luz polarizada y la velocidad con que reaccionan con compuestos quirales. Disculpen, déjenme dar ingreso a otro estudiante. Bienvenido, Simón. Entonces, ¿qué tengo que hablar de la claridad? Yo tengo claridad central. El origen más frecuente de la claridad es una molécula orgánica o un átomo de carbono que está unido a cuatro sustituyentes diferentes. Es decir, ustedes lo van a reconocer facilito. Si ustedes tienen una molécula que, por ejemplo, tiene un carbono, aquí tengo X, aquí tengo Y, aquí tengo Z y aquí tengo W, eso es una molécula quiral. Y eso aplica también cuando tengamos anillos cuando tengamos, perdón, anillos de ciclohexano, anillos de ciclopentano. Si, por ejemplo, yo tengo una molécula, vamos a ver un ejemplo. Y de una vez vamos a enseñarles algo. Cuando nosotros veamos el ciclohexano, hay una forma de dibujar la silla. La forma más sencilla es una raya diagonal, después uno, esos dos puntos, uno, estos dos puntos. Por ejemplo, imagínense que aquí tengo hidrógeno, aquí tengo flúor y aquí estoy haciendo una configuración de silla. Esto se llama una configuración de silla. No me interesa ahorita que aprendan a dibujarla, sino que sepan qué se trata. Fíjense. Este es un carbono quiral. Y este también va a ser un carbono quiral. ¿Por qué? Porque este carbono tiene cuatro sustituyentes distintos. Un hidrógeno, ¿verdad? Aquí tengo un flúor y esta parte del anillo es distinta a esta parte del anillo. ¿Por qué? Porque en esta parte del anillo tengo un CH2, 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 CH2 y aquí tengo un C metilo. En cambio, aquí esta parte del anillo comienzo con un carbono y un metilo. Es distinto. Entonces, este es un carbono quiral. Y este carbono de aquí abajo también es quiral, porque este carbono tiene un hidrógeno, un CH3, esta parte del anillo, cuando me digo esta parte del anillo, ustedes van contando de aquí hacia acá, ¿ok? Y de aquí hacia acá. No son iguales esas partes del anillo. Aquí tengo un CH2, 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 CH2 y aquí tengo un carbono flúor, CH2, CH2, ¿ok? Esas partes no son iguales. Déjenme darle acceso a otros estudiantes. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahorita a tratar de determinar lo que vienen siendo las configuraciones absolutas.
de mis determinados compuestos. Ujú. Entonces, con mis configuraciones absolutas, yo lo que quiero decir es que es la configuración total. Y esto yo lo determino mediante unas reglas sencillas. Vamos a poner aquí el resaltador para que sea mejor. Son las reglas de Cahn-Ingrón-Prelog. Es la misma que yo utilizo para determinar si un compuesto es es Z o E en los isómeros geométricos que habíamos visto con los alquenos, porque me baso en la masa atómica. Hola Chantal, buenas noches, bienvenida. Entonces yo me voy a basar en la masa atómica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo primero que vamos a hacer es ordenar las moléculas y las vamos a ordenar de acuerdo. Estas moléculas yo las voy a ordenar de acuerdo a su número atómico. Es importante que sepan o tengan una idea de los números atómicos de los elementos, ¿ok? Cuando dos o más átomos, ya contesto la pregunta, creo que hay una mano levantada. Cuando dos o más átomos son iguales, ustedes continúan con un desempate, y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo de un lado de la molécula CH2 y del otro CH2, tengo que ir corriendo la cadena carbonada. Y si los dos átomos son iguales, tomamos entonces en cuenta la masa atómica. Déjenme salir de aquí, creo que tengo alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Creo que alguien levantó la mano. Pueden hacerla, déjenme ver el chat. Ok, creo que era Chantal saludando. Ok, fíjense. Eh, si tienen alguna pregunta, no tienen problema en un mute de micrófono, o sea, desmutense y pregunten con confianza. Entonces, ¿qué significa? Esta es otra regla súper importante. Si existe enlaces múltiples, por ejemplo, si tengo enlaces de carbono múltiples, como este caso que está aquí, yo lo asumo como si fueran varios enlaces. Por ejemplo, vamos a descomponer esto. Fíjense, aquí que hay un enlace carbono-nitrógeno, es un triple enlace. Entonces yo puedo decir que este átomo de carbono que está aquí está unido a un nitrógeno, a dos nitrógenos y a tres átomos de nitrógeno, ¿ok? Porque tengo un triple enlace, es la manera más sencilla de verlo. De igual manera, si yo tengo un carbono acá con un doble enlace, eso significaría que este carbono que voy a ver aquí es como si estuviera unido a un átomo de carbono, a otro átomo de carbono, ya, disculpe, y a un hidrógeno, ¿ok? Y respectivamente a la cadena central. Déjeme darle acceso a otro estudiante y verificar que perfecto, estamos bien, estamos grabando la clase. Admitir. Buenas noches, Georgina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la configuración absoluta de los compuestos. Ok, entonces, antes de continuar, cuando yo determino la configuración absoluta, si va en el sentido de las agujas del reloj, yo digo que es R. Si va en el sentido contrario a las agujas del reloj, yo digo que es S. Y siempre yo asigno prioridades a los elementos. Y estas prioridades yo las voy a asignar por el número atómico. Entonces, si yo veo aquí, ¿cuál elemento tiene el mayor número atómico aquí? El mayor número atómico lo tiene el oxígeno. Prioridad 1. ¿Ok? Después yo tengo, fíjense lo que les estoy diciendo, los criterios de desempate. Aquí tengo este carbono que está unido a un átomo de hidrógeno. Este carbono está unido a la cadena y está unido a un hidrógeno, a otro hidrógeno y a otro hidrógeno. ¿Ok? Mientras que este carbono, que está aquí abajo, estoy viendo aquí está unido este carbono. Este carbono está unido a otro átomo de carbono que está aquí abajo, ¿ok? Este es el criterio de desempate. Hidrógeno e otro átomo de hidrógeno.
Entonces, vamos a ver. Si yo tengo esto, vamos a hacer un desempate entre este carbono y este carbono. Hidrógeno contra carbono. El carbono tiene mayor número atómico, entonces esto vendría siendo prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Entonces, ¿cuál es mi recomendación siempre? Prioridad 4, que es la de menor importancia, siempre lo más alejado de ustedes. Esto es una proyección de cuñas. Entonces, ¿qué significa que eso sea una proyección de cuñas? Ahorita voy a descompartir y les voy a mostrar. Significa que el grupo H está alejado a su pantalla, el grupo etilo, este que está aquí, cambiamos de color, este grupo etilo está saliente del plano y el hidrógeno está justo en el plano. Entonces, ¿qué les recomiendo yo siempre? Roten la molécula de manera que el grupo de menor prioridad esté lo más alejado posible. Si yo roto la molécula de esta manera, quiere decir que la voy a tomar como un paraguas, y ahorita lo explico de manera sencilla. Tengo CH3, ¿ok? Si yo roto el hidrógeno, me va a quedar lo más alejado posible. Este OH que estaba aquí me va a quedar saliendo. Y este etilo me va a quedar justo en el plano. Entonces, 1 busca 2, busca 3. 1 busca 2, busca 3. ¿Ok? Y como van en el sentido de las agujas del reloj, decimos que es R. ¿Qué significa eso? Voy a descompartir pantalla y abrir cámara. Entonces, lo que les estaba mostrando, lastimosamente aquí no tengo los modelos moleculares que vamos a ver después, pero esa configuración de cuñas, cuando ustedes tienen la cuña cortada hacia adentro, significa que él está lo más alejado posible de ustedes. Inicialmente el hidrógeno está así, entrando hacia acá. No sé si se puede ver eh, dentro de la pantalla. Y el OH, como está la cuña sólida hacia afuera, está justo afuera. Entonces yo lo que hice fue rotar la molécula así, o sea, estoy rotando esta parte de aquí. Entonces, ¿qué hice? El hidrógeno que estaba en el plano, para que no confundirlos, lo paso hacia atrás. El metilo, perdón, el OH que estaba en el plano pasa hacia afuera, ahorita lo vamos a ver, y el metilo que estaba hacia afuera queda en el plano. Eh, Vamos a que lo vean de una vez representado en la molécula. Y después yo lo que voy a hacer es buscar 1, busca 2, busca 3. Si está en la misma dirección, es R. Perdón, si está en la dirección de las agujas del reloj, es R. Si está en la dirección opuesta, es S. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Estamos llevando el hidrógeno lo más alejado posible para que ustedes no se me confundan. Y después, lo que les estaba diciendo, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, siempre 1 busca 2, busca 3, es R. Y entonces el nombre del compuesto sería el R2-butanol o, más sencillo, el 2R-butanol. ¿Ok? Ellos guardan relación de imágenes especulares, entonces vamos a determinar la configuración absoluta de estos compuestos, fíjense. Entonces recuerden, esto es una proyección de cuña. La proyección de cuña siempre es este, X y X en el plano. Estos dos están en el plano. Este, que está punteado Y, está lo más alejado posible del observador. Y Z está lo más cercano de ustedes, ¿ok? Entonces, este vendría siendo el carbono 1, el OH, el grupo etilo sería el carbono 2, perdón, el grupo prioridad 2 y el metilo prioridad 3, por lo que vimos. Este átomo de carbono está unido a un carbono y a dos hidrógenos, mientras que este átomo de carbono está unido a tres carbonos. 1 busca 2, busca 3, R.
Y aquí tenemos uno busca 2 busca 3, ¿verdad? Y entonces en este caso va en sentido contrario a las agujas del reloj S. ¿Ok? Importantísimo. Vamos a hacer un ejercicio, disculpen, vamos a irnos a la pantalla, a nuestra pizarra digital, ¿ok? Profe, disculpe una pregunta. Sí, cómo no. Para determinar, o bueno, para hacer el desempate del que usted estaba hablando que se hace por la masa atómica, si bien recuerdo, es que estoy todavía un poquito confundida con esa parte. ¿Uno va a empezar a determinar eso es a partir del sustituyente o a partir de, o sea, del carbono que está en el medio? Tú lo determinas si tú tienes una molécula quiral, ¿ok? Tú lo vas a determinar a partir de tus sustituyentes que tú tienes. Ya, Ok, lamentable, ya. Vamos a hacer un ejercicio. Lo que pasa es que tengo un problema con, no sé qué pasa con la tableta digitalizadora, no quiere conectar. vale, sí, porque esa parte no la entiendo muy bien, la parte Ya. del desempate. Déjame pensar en una molécula, vamos a verla. Ok, imagínate que tenemos este compuesto. Ujú, eh, ujú. Este compuesto. Ajá. ¿Para ustedes es R o S? El hidrógeno está saliendo de ustedes, el OH está entrando y tenemos dos grupos sustituyentes. Etilo. ¿Qué sería R o S? Es ese, profe. Ujú. Ok, fíjate. Esto es importantísimo. ¿Cuál es tu nombre? Oriana. Oriana, excelente. Excelente tu intervención. Bueno, fíjense, Oriana, no es R ni es S. Porque acuérdense que ustedes identifican el carbono quiral, ¿verdad? Pero el carbono quiral aquí, no tienes carbono quiral, Oriana, porque fíjate, me voy para arriba. Carbono, este carbono está unido ¿a qué? A otro carbono, hidrógeno e hidrógeno. Estoy en esta parte. Este carbono está unido a un carbono y a dos hidrógenos. Déjeme darle acceso a María Gabriela y listo. Regreso. Y este carbono que está aquí está unido a otro carbono y a dos hidrógenos. Posteriormente, este metilo que está aquí está unido a un carbono, sería un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos, y este carbono que está aquí está unido a otro hidrógeno y a otro hidrógeno. Fíjate, entonces si tú vas a desempatar este lado de la molécula, Oriana, con este lado de la molécula aquí, fíjate, tendrías carbono con carbono son iguales, hidrógeno con hidrógeno son iguales, y aquí tendrías, pasas a estos carbonos. Carbono, hidrógeno con hidrógeno igual, hidrógeno con hidrógeno igual, hidrógeno con hidrógeno son iguales. Por lo tanto, no hay quiralidad. Acuérdense que para que sea un compuesto quiral, los cuatro sustituyentes deben ser distintos, ¿ok? Entonces, esto era una pequeña conchita de mango que estábamos viendo. Ahorita vamos a hacer uno con quiralidad. Vamos a agarrar el mismo ejemplo. Oriana, ¿entendiste por qué no es quiral? Sí, profe, sí me quedó un poquito más claro, gracias. De nada, un placer. Es porque tienes que tener los cuatro sustituyentes distintos. Entonces, fíjense, vamos a ver esta molécula, CH3, CH2. Aquí tenemos carbono y ahorita vamos a hacerlo CH2, CH2, CH3. Aquí vamos a poner un OH. No, disculpen, quiero poner aquí otra cosa distinta. Aquí va a poner el hidrógeno. Entonces aquí le vamos a aclarar a Oriana otra duda que ella tenía.
que era cómo hacer el criterio de desempate. Entonces, fíjense, ustedes primero, ¿qué van a hacer? Ustedes van a buscar la masa atómica. ¿Cuál elemento tiene mayor masa atómica aquí? Y estas cuñas, disculpen, es que es difícil dibujar con el mouse. Es el cloro. Entonces, el cloro sería el elemento con mayor prioridad. Uno. Después vamos a desempatar. Este carbono que está aquí está unido a un átomo de carbono y a dos hidrógenos. Y este carbono que está aquí está unido a un átomo de carbono y a dos hidrógenos. Entonces, vamos a ponerlos aquí. Este carbono está unido a este carbono y a dos átomos de hidrógeno. Y este carbono que está aquí está unido a otro carbono y a dos átomos de hidrógeno. Aquí, si ustedes se dan cuenta, carbono con carbono, hidrógeno con hidrógeno, hidrógeno con hidrógeno es lo mismo. Vamos al segundo carbono, este que está acá. Este carbono que está aquí está unido a un carbono, porque tengo que ir corriendo en la cadena, a este carbono y a dos hidrógenos. Mientras que este carbono que está acá viene estando unido a uno, 2 y 3 átomos de hidrógeno. Entonces sería, ¿cuáles son las prioridades? Esta vendría siendo la prioridad 1 es el cloro, la prioridad 2 es el propilo, la prioridad 3 es el etilo. Entonces, si es así, 1 siempre va a buscar a 2, va a buscar a 3. Entonces, esa configuración absoluta, si ustedes la ven, debería ser S. Pero recuérdense que el hidrógeno es la prioridad 4. Entonces, ustedes pueden rotar la molécula o si ustedes dejan el grupo de menor prioridad lo más cercano hacia ustedes, si este centro quiral debería ser S, como el grupo de menor prioridad, el 4, está lo más cercano a ustedes, ustedes tienen que invertir el centro quiral y es R. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen dos opciones. El camino largo, que es que cuando uno busque a 2, busque a 3, el grupo de menor prioridad, en este caso, el hidrógeno, aquí resaltado en amarillo, esté lo más alejado de ustedes, es decir, básicamente que el hidrógeno esté donde está el cloro, o que cuando ustedes hagan esto, si el grupo de menor prioridad está lo más cercano a ustedes, ustedes invierten el centro quiral. Entonces, fíjense, vamos a poner el grupo de menor prioridad lo más alejado posible para que vean cómo lo transformo. Primero, voy a mover la molécula por arriba, es decir, que la voy a girar por, déjenme buscar más colores, no hay más colores aquí. La voy a girar por acá. Si la giro por ahí, el grupo etilo que está aquí, CH2, CH2, CH3, queda en la misma configuración espacial, ¿ok? El cloro, fíjense, yo quiero llevar el hidrógeno a la posición del cloro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, es más, disculpen, voy a girar la molécula en vez de esta dirección, más fácil, la voy a girar en esta dirección, para que el hidrógeno me quede aquí. Entonces, si la giro en esta dirección, el hidrógeno que estaba aquí está acá. El cloro va a pasar acá y el grupo etilo viene pasando, porque lo estoy girando, a donde está el hidrógeno. Sería CH2, CH3. Entonces, habíamos dicho las prioridades. El cloro es prioridad 1, el propilo es prioridad 2 porque tiene un carbono más y el etilo es prioridad 3, etilo. Recuérdense el hidrógeno, prioridad 4. Entonces, 1 busca 2, busca 3 es R. Entonces, siempre que yo giro en el sentido de las agujas del reloj, R. Siempre que yo giro en el sentido contrario de las agujas del reloj, es S. Y el grupo de menor prioridad tiene que estar lo más alejado posible de mí. Acuérdense que estas cuñas indican que van saliendo. O sea, esta cuña indica que va saliendo de la pantalla. Es como que si le fuera a pegar en la cara. Y si ese grupo de menor prioridad está lo más cercano hacia mí, el centro quiral que yo obtenga lo tengo que invertir. O sea, si me dio R, lo cambio a S. Si me dio S, lo cambio a R. No sé si tienen alguna duda respecto a esto, que es sumamente importante. Ok. Profe, disculpe, la rotación de la molécula siempre la vamos a tener en base a que, ejemplo, el grupo de menor prioridad quede con las líneas, o sea, hacia atrás, digamos, con las líneas
Con la línea discontinua, eso es Ya, correcto. con las líneas así cortaditas. Sí, eso es correcto. Vamos a ver con este color naranja, no sé si lo puedes ver. Esto, líneas discontinuas, ¿ok? Hacia lo más alejado de ti. Entonces, fíjense, si yo termino este centro quiral, 1 OH, 2 etilo, 3 metilo. 1 busca 2, busca así 3. Entonces veo 4 es el hidrógeno, está lo más alejado posible de mí. Sentido las agujas del reloj, R. Ahorita, 1, 2, 3. 4 el hidrógeno, sentido contrario a las agujas del reloj, es S. Entonces, si yo veo este compuesto, vamos a ver, disculpen, ahorita cambiar el color. Entonces, este sería el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3 y este es el carbono 4. Este vendría siendo el R2-butanol o el R o el 2R-butanol y este vendría siendo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, vendría siendo el S2-butanol. Entonces, estos compuestos guardan relación de imagen especular y aparte que guardan relación de imagen especular, tienen las mismas propiedades físicas y químicas. Nada más se diferencian en el plano de la luz polarizada. Déjeme darle acceso a un estudiante. Profe, o sea que se va a girar hacia el otro lado la cadena que es más larga, o sea, la cadena de carbonos que es más larga, por lo que veo. Tú puedes girar en la posición que tú quieras, por ejemplo. Vamos a hacer algo. La pantalla. Eh, Fíjate, si tú tienes esto y yo te digo, dibuja el enantiómero, te estoy dando este compuesto. Carbono, CH3, vamos a agarrar el mismo. OH, hidrógeno, CH2. CH3, ¿ok? Imagina que tú tienes este compuesto. Este viene siendo 1, este es 2 y este es 3. Entonces, el cuarto es el hidrógeno, está lo más alejado posible. 1 busca 2, busca 3, es R. Y tú quieres dibujar el enantiómero, tú nada más tienes que invertir uno de los grupos. Por ejemplo, este CH2, pon que ahorita perdón, disculpen, esto está en el plano, esto es una raya continua y esto está afuera. Ahorita pone el OH aquí y cambia cualquier grupo, pone el OH aquí, pones el CH2, CH3 en el plano, pones el CH3, pones el hidrógeno. Entonces, 1, 2, 3. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo S, en sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, tú nada más tienes que invertir dos grupos y ya dibujas el enantiómero. Y tú puedes rotar la molécula como tú quieras. Lo más sencillo es hacer rotaciones como simples para que vayas cambiando la molécula sin tener mucho inconveniente. Pero tú puedes rotar la molécula básicamente como tú quieras. No hay una norma definida para rotar la molécula. Vale, profe, gracias. No, un placer. Entonces vamos a ver. Profe, ¿Qué va? disculpa, Ujú. disculpe, la única norma es que el grupo de menor prioridad tenga las líneas discontinuas. O sea, a partir de ahí es el único que vamos a considerar como los enantiómeros, ¿no? Sí, que el grupo de menor prioridad tenga líneas discontinuas significa que está lo más alejado posible. Pero inclusive tú puedes tener el grupo porque hay moléculas cíclicas que no puedes rotar, es muy difícil. Entonces, si el grupo de menor prioridad está lo más cercano de ti, tienes que saber que una vez que determines el centro quiral, tienes que invertirlo. ¿Ok? No Ok. sé si me expliqué. Fíjense, ahorita identifiquen el carbono quiral. ¿Cómo uno identifica el carbono quiral? Con un asterisco. Entonces, fíjense, este carbono que está aquí, este es un bromo, este carbono, ¿a qué está unido? A un bromo, a este compuesto, y aquí tengo dos hidrógenos. Este carbono no es quiral, porque acuérdense que el carbono tiene 4 sustituyentes. Es una química que básicamente el carbono comparte los enlaces. Este carbono que está aquí tiene un metilo, este que está acá,
Tiene un metilo, otro metilo y tiene un hidrógeno. Este compuesto tampoco es quiral. Este carbono que está aquí tiene 3 hidrógenos y 3 hidrógenos. Entonces, este carbono que está acá es quiral. Entonces, ¿qué tengo que no están viendo aquí? Aquí ustedes no están viendo porque uno no coloca los hidrógenos. Y el hidrógeno está lo más alejado posible de ustedes. ¿Por qué? Porque si este está saliendo en un tetraedro, yo siempre tengo un enlace X y X que están en el plano, tengo un enlace Y cualquiera que está lo más alejado posible y tengo un enlace Z cualquiera, el Y está lo más cercano posible a ustedes y el Z está lo más alejado. Si ya tengo ambos enlaces en el plano y tengo uno saliendo, el restante que me queda está lo más alejado posible. Entonces yo voy a determinar la configuración absoluta de ese centro quiral. Entonces este sería el nitrógeno. ¿Cuál es uno ahí para ustedes? ¿Cuál ustedes piensan que vendría siendo uno? El carbono, este lado de la molécula que tiene el bromo, este que tiene el nitrógeno o este que tiene los dos metilos. No. Entonces fíjense, ustedes tienen que ver el enlace directo con el carbono. Entonces, uno vendría siendo el nitrógeno porque está directamente enlazado con el carbono. Dos vendría siendo este lado de la cadena. ¿Por qué? Vamos a verlo. Voy a descomponer este lado de la cadena aquí. Este carbono que está aquí está unido. Este carbono que está acá está unido a un bromo, a un hidrógeno y a un hidrógeno. Es más, voy a descomponer los tres. Este carbono que está aquí está unido a un carbono, otro carbono y un hidrógeno. Y este carbono que está acá está unido a un nitrógeno, a un carbono, perdón, este carbono que está aquí está unido, perdón, este carbono, disculpa, este que está aquí está unido directamente al nitrógeno. Entonces, por eso es que el 1 es el nitrógeno. Directamente al carbono está unido el átomo de nitrógeno, ¿ok? Mientras que aquí, en este caso, el que está unido al carbón centro quiral no es un átomo, no es el bromo, sino es un carbono que a su vez está unido a un bromo o un hidrógeno. Por eso, el nitrógeno tiene mayor masa atómica que el carbono aquí. Y posteriormente yo voy a hacer los criterios de desempate. Este carbono es idéntico a este. Pero ahorita este carbono que está aquí está unido a un bromo y a dos hidrógenos. Y este carbono que está aquí está unido a dos carbonos. Entonces esto vendría siendo 2 y este vendría siendo 3. Entonces, 1 va a buscar a 2 y va a buscar a 3. Entonces esto es lo que vendríamos siendo. Y como el elemento de menor prioridad, que es el hidrógeno, está lo más alejado posible, es la configuración absoluta de este centro quiral es R. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ya identificamos primero los centros quirales. Ahí solamente tenemos un centro quiral. Vamos a asignar la configuración absoluta. Acuérdense que es con un asterisco que está aquí. Vamos a descartar todo lo que tenemos aquí para que se les haga más fácil. Identificamos el centro quiral y el centro quiral lo marcamos con un asterisco. Posteriormente dejamos la proyección de cuña, ya la tenemos. Y seguimos que aquí está la proyección de cuña, o sea, esto que está aquí, disculpen, esto que está aquí es esto. Fíjense, CH2 hidrógeno, aquí tenemos un isopropilo porque es CH, CH3 y aquí tenemos un CH2 bromo, entonces sería 1, 2, 3. 1 que busca 2, que busca 3, sentido las agujas del reloj, R. Vamos a ver este caso, si tenemos otro compuesto, si cambia la configuración absoluta. Creo que sí. Este es 1 porque el nitrógeno es el que está directamente unido al carbono. 2 es este porque este CH2, cuando los estoy comparando con este CH es como que si esté unido a un carbono y un hidrógeno.
Mientras que este que está aquí es como que si estuviera unido a un carbono, a un bromo, a un hidrógeno y a un hidrógeno. 3. Uno que busca 2, que busca 3, viene siendo R. Va en sentido de las agujas del reloj. El grupo de menor prioridad es el que están con estas cuñas discontinuas. Entonces establecemos las propiedades de numeración. Aquí está resuelto el ejercicio. 1, lo que les estaba explicando, los criterios de desempate. Colocamos el grupo 4 lo más alejado del observador y posteriormente damos el nombre del compuesto. Entonces el centro quilar era 2R. Entonces ese compuesto tengo que comenzar a nombrar por la cadena menos ramificada. Este vendría siendo el carbono 1, 2, 3, 4 y una ramificación. Ese compuesto es el 2R, 1 bromo, 3 metil, bután, 2 amina. Así que ahorita pudieran estar así, pero poco a poco se lo vamos a ir comprendiendo. Entonces, ¿qué se define por actividad óptica? Cuando yo digo actividad óptica, básicamente es la capacidad de un compuesto que es un compuesto que es un enantiómero. Acuérdense que tenemos tenemos varios tipos de isómeros. Tenemos los isómeros constitucionales o estructurales que tienen igual fórmula molecular, pero varían en la forma que ustedes van a conectar el átomo. Tenemos los isómeros configuracionales que tienen misma fórmula molecular y misma conectividad, pero distinta orientación espacial. Y entre estos isómeros, entre estos isómeros, estos estereoisómeros, tenemos los enantiómeros, que básicamente son compuestos que, a pesar de que tienen la misma fórmula molecular y distinta orientación espacial, guardan relación de imagen especular. Entonces, una de las características del enantiómero es que si ustedes tienen un experimento, esto se hace mucho en la parte de física y en la parte de determinación de proteínas, porque las proteínas son quirales cuando ustedes quieren ver la estructura secundaria de cómo varía la luz polarizada, circularmente polarizada, en este caso es linealmente polarizada. Ustedes, cualquier fuente de luz que ustedes tengan, como deben haber visto en sus cursos de física a nivel del bachillerato, tiene todas las componentes eléctricas de campo eléctrico. Si ustedes filtran, por un filtro es un elemento que nada más deja sacar unas componentes, es decir, por una rendija, esta rendija, fíjense que están todas en sentido paralelo, es decir, que él va a filtrar todas las componentes de la luz que no sean paralelas. Y si ustedes filtran esta molécula y pasa por un estereoisómero, va a cambiar el plano de la luz polarizada. Entonces, si ustedes tienen una luz polarizada que inicialmente va con 0 grados, él puede girar, como estamos viendo en el experimento, aquí va. Luz polarizada, todas las componentes de vector de campo eléctrico. Paso por un filtro y es una polarización. Elimino todas las componentes de campo eléctrico y solamente me quedo con una componente. En este caso, lo más sencillo es quedarme con la paralela, aunque me pudiera haber quedado con una perpendicular, me pudiera haber quedado con una angular, me pudiera haber quedado con una horizontal. Me estoy quedando con la componente paralela, que es una componente vertical. Al pasar por la molécula como tiene un centro quiral, interacciona con la luz y fíjense que inicialmente esto entró de forma vertical y salió con una rotación. Es decir, entra con un ángulo de 0 grados la componente y cuando el observador lo ve, lo va a ver como un más 20 si gira en sentido de las agujas del reloj o un menos 20. O sea, el giro va a ser hasta de 90, lo pueden ver hasta de 180 grados. Entonces, eso es la actividad óptica. Básicamente, lo que me dice la actividad óptica es la capacidad que tiene una molécula de girar la luz polarizada en torno a un plano. Los enantiómeros presentan actividad óptica, dos enantiómeros presentan actividad óptica en la misma proporción, pero en distintos sentidos. Es decir, si yo tengo el S, que su actividad óptica es de menos 20 grados, es decir, que gira el plano de la luz polarizada de manera levorotatoria, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj, el R me lo va a girar en más 20 grados. Súper importante. No es que el R siempre es positivo y tiene un giro de estrógiro, si está
girando en sentido de las agujas del reloj se llama destrógiro y se gira en sentido contrario de las agujas del reloj es levógiro. No es que el R siempre va a girar en sentido de las agujas del reloj y el S en sentido contrario, no, yo puedo tener un S que gire en sentido destrógiro. Eso no se puede determinar, eso nada más lo pueden medir cuando hagan un experimento, ¿ok? Eso es experimental. Entonces, si giro en sentido de las agujas del reloj, digo que es destrógiro. Si giro en sentido contrario, perdón, vamos a ver, si giro en sentido de las agujas del reloj, digo que es destrógiro y es positivo, es decir, el ángulo viene con un valor positivo, más 15, por ejemplo. Y si giro en sentido contrario a las agujas del reloj, digo que es levógiro y viene con un valor negativo, entonces sería menos 15. Entonces, ¿qué característica tienen los enantiómeros? Que tienen igual fórmula molecular, distinta orientación espacial, uno, guardan relación de imágenes especulares, tienen igual propiedades físicos-químicas, es decir, tienen igual densidad, igual punto de fusión, igual punto de ebullición, pero se diferencian en el plano en el cual gira la luz polarizada. Si uno lo gira más 15 grados a la derecha, de manera destrógira, el otro lo va a girar menos 15 grados a la izquierda de manera levógira. Y hay un parámetro importante que se define como el ángulo de rotación específica o la rotación específica, que es una medida que yo puedo medir como un valor, que es el ángulo de la rotación dividido entre la concentración de la molécula, sumamente importante, en unidades de gramos sobre mililitro y dado una longitud del tubo en decímetros, ¿ok? Esto significa dm es decímetro. Y esa es la actividad óptica de una determinada molécula. Ok. Hay un factor muy importante que es lo que yo llamamos la mezcla racémica. Imagínense que yo tengo un compuesto, por ejemplo, el butanol que habíamos visto, ¿verdad? Ustedes imagínense que yo tengo mi compuesto, el butanol. Entonces, yo tengo mi butanol. Entonces, ¿cuál viene siendo la prioridad del carbono? Este vendría siendo 1, este es 2, este es 3. Entonces, 1 busca 2, busca 3, vendría siendo R. Confirmo. ¿Dónde está el grupo de menor prioridad que es el hidrógeno? Lo más alejado posible. El centro quiral es R. Y yo tengo 50% de este compuesto. Es decir, vamos a llevarlo en moles. Tengo 5 moles del 2R butanol. Y ahorita voy a pasar al compuesto S. El compuesto S, para yo pasar al RLS, vamos a cambiarle el color para que sea más distintivo para ustedes. Entonces tengo carbono, hidrógeno. Si yo quiero pasar del R a LS sería CH2, CH3. Aquí lo que cambio son dos grupos cualquiera. Vamos a cambiar los metilos. Estoy pasando el etilo para arriba, al plano central, y el metilo lo coloco acá. Y otra vez cometí un error. Esto está en el plano. ¿Okay? Aquí tengo el OH. Acuérdense que siempre voy a tener dos enlaces en el plano. Y el hidrógeno. Prioridad 1 viene siendo el OH. Prioridad 2 viene siendo el etilo. Prioridad 3 viene siendo el metilo. 1 busca 2, busca 3, S. Cantidad 50% de S. Ok. Y tengo 5 moles, por ejemplo, del 2R butanol y 5 moles del 2S butanol. El R-butanol, por ejemplo, me gira la luz polarizada en sentido de estrógeno, quiere decir menos 23 puntos, en valores hipotéticos, 7 grados centígrados. Y el S2-butanol, y se los estoy cambiando, no le estoy poniendo siempre que el R sea positivo y el S sea negativo, para que no se confunda, porque esto es R y S es configuración absoluta.
Este sentido positivo o negativo tiene que ver con la orientación espacial de con el plano en que gira la molécula a la luz polarizada. Y el S me la gira en 23.7. Entonces, una mezcla racémica es una mezcla de dos enantiómeros que guardan relación de imagen especular entre sí, pero como están en la misma proporción, no es ópticamente activa. Entonces, cuando ustedes miden la luz polarizada en la mezcla racémica, eso le da cero. ¿Y por qué les da cero? Porque tengo, por ejemplo, 5 moles del R que la desvía menos 23,7 grados en sentido levógiro y tengo 5 moles del S que la desvía en más 23,7 grados en sentido destrógiro. Por lo tanto, ambos vectores se cancelan en igual magnitud y no vamos a ver ningún cambio en la luz polarizada. Vamos a ver la explicación que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es una mezcla racémica? Sumamente importante esto que está aquí. Es una solución de cantidades iguales de enantiómeros. Es decir, ustedes no pueden decir, si yo tengo un compuesto que tengo 40% del isómero S y 60% del R, que eso es una mezcla racémica. No, una mezcla racémica siempre por definición es 50-50. ¿Por qué? Porque una mezcla racémica tengo ambas proporciones de ambos elementos y por lo tanto son enantiómeros y no voy a observar actividad óptica en esa mezcla. ¿Por qué? Porque se están cancelando entre sí. Entonces, ¿qué ocurre? Se llama también modificación racémica o racemato al par de L de este estrógeno, L levógiro, o al más menos. Por ejemplo, cuando ustedes vean esto, más menos 23,5 o cualquier número, significa que eso es un compuesto ópticamente activo, que el de estrógeno lo gira en más 23,5 grados centígrados en sentido de las agujas del reloj y el levógiro lo gira en menos 23,5 grados centígrados en sentido contrario a las agujas del reloj. Y el ejemplo típico, el 2-butanol, es un compuesto racémico y cuando la mezcla es racémica lo podemos denominar con este símbolo, más menos o de L. Déjenme ver si hay algo más. Ok. Voy a darle acceso a un nuevo estudiante, disculpen, admitir, a Daniela. Buenas noches, Daniela, bienvenida. Y ahorita vamos a pasar a lo que son los isómeros conformacionales. Entonces, fíjense, nosotros hemos ido mapeando paulatinamente y si hay dudas al respecto, podemos hablarlo, en isómeros y dijimos que estos isómeros se pueden diferenciar en estereoisómeros e isómeros constitucionales o estructurales. Estos se diferencian muy fácil porque los isómeros constitucionales o estructurales varían en cuanto tienen la misma fórmula molecular, pero varían en cuanto a la conectividad de los enlaces. Ejemplo típico, vamos a ver una acetona, la acetona o la propanona, que es un compuesto que tiene una fórmula molecular C3H6O. Y este compuesto puede ser totalmente distinto a un aldehído que vendría siendo C3H6O, que es el 2-propanal. Fíjense, tiene la misma fórmula molecular, pero se diferencian en su conectividad. Aquí el doble enlace carbono-oxígeno lo tengo en posición 2 y aquí el doble enlace carbono-oxígeno lo tengo en posición 1. Recuerden que posición 1 porque yo asigno por orden, como les enseñó la profesora María Fernanda, orden de prioridad. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y aquí sería 1, 2 y 3. Y tengo lo que estamos llamando lo que son los estereoisómeros. Cuando yo digo un estereoisómero, básicamente son compuestos que ahorita sí tienen igual conectividad e igual fórmula molecular, pero varían en su orientación espacial. Pueden ser isómeros geométricos, configuracionales, que aquí tengo los isómeros geométricos cis-trans, que no tienen libre rotación en torno a un doble enlace, o no se interconvierte, y los estereoisómeros que guardan relación de imagen especular, y los isómeros conformacionales. En este caso, como les estaba diciendo,
Los configuracionales isómeros geométricos, cis-trans, estos vendrían siendo cis-trans si los sustituyentes son iguales. Disculpen en serio por la mala escritura, OZ. Y los ópticos que vendrían siendo RS. Y ahorita vamos a hallar los conformacionales. Básicamente un isómero conformacional es aquel que la molécula tiene libre rotación. ¿Ok? Entonces, en torno a un doble enlace. Nada más déjenme un momentico para ver si puedo hacer algo. Voy a dejar de compartir pantalla. Para ver si puedo, estoy tratando. Hola, ¿qué tal? En la Puedo conseguir algo. Quería conseguir una animación. Nada más deme un minutico. Que no tengo los modelos moleculares aquí para explicarlo mejor. Ok, entonces vamos a compartir de nuevo la pantalla. Fíjense, conseguí una buena imagen para explicar esto. Los isómeros conformacionales, básicamente, ustedes lo que van a hacer, déjenme activar el light shot. Ok, entonces, ¿qué pasa? Con un isómero conformacional básicamente es un compuesto saturado. Recuérdense por el primer tema, compuesto insaturado, estamos hablando de dobles enlaces, carbonos-carbono, por ejemplo, un alqueno o un alqueno. Es un compuesto insaturado. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden adicionar elementos en torno al doble o al triple enlace. Un compuesto saturado es aquel que ya, como su nombre lo dice, ustedes no pueden adicionar elementos, al menos que ustedes traigan un elemento. Entonces, estos compuestos, si yo digo que esto es A, este es B y este es C, van a tener libre rotación. Por ejemplo, yo puedo mover esto, si esto vendría siendo 360 grados, entre 300, 120 grados, y pasar que A ahorita esté aquí, B esté aquí y C esté aquí. ¿Hice algún cambio en la molécula? No, ese sigue siendo el mismo compuesto, pero lo que estoy es rotando este carbono. Estoy comenzando a rotar este carbono cada 120 grados. Y eso vendría siendo lo que son nuestros isómeros conformacionales, ¿ok? Yo tengo libre rotación en torno a la molécula. Vamos a ver la presentación. Entonces, ¿qué es un isómero conformacional? Son diferentes disposiciones espaciales que adopta una molécula, producto de su libre rotación en torno a un enlace carbono-carbono. Básicamente la molécula está rotando, fíjense. Si yo me focalizo acá, esta molécula, fíjense, yo no cambié este carbono, vamos a ponerlo, tengo el carbono A y el carbono B. Fíjense que en el carbono B, cuando yo hago el análisis conformacional, nada más van a rotar un solo carbono. Está igualito, el hidrógeno está hacia arriba, un hidrógeno dentro del plano, el otro saliendo. Mientras que aquí, el análisis conformacional me va a decir que tengo un carbono que está hacia abajo, y aquí lo estoy cambiando y lo estoy rotando hacia arriba. Sigue siendo la misma molécula, pero lo que está girando en torno al doble enlace. Disculpen, creo que tengo una pregunta. Ya. Profe, una consulta. Entonces, los epímeros serían isómeros conformacionales. Ok, fíjate, antes de meternos en eso de epímeros, eso tiene que ver con, estás hablando más que todo con carbohidratos. Vamos a dejar, ya disculpa, creo que tu nombre, no pude ver quién preguntó, disculpa, pero
vamos a dejar eso de los epímeros para más adelante, ¿ok? Porque no quiero que se me confundan. Estos términos generalmente ustedes los están hablando para cuando estamos hablando de carbohidratos y azúcares. Un isómero conformacional tú lo puedes tener en cualquier molécula, porque si tienes un enlace sigma, acuérdense, esto es un enlace, eh, ustedes ya vieron el enlace, ¿sí? Esto es un enlace sigma donde tú tienes el elemento o el átomo de carbono e hidrógeno con una hibridación sp3. Quiere decir que tienes un enlace solo S y tienes dos enlaces P. Y esto vendría siendo un enlace pi, que tienes un enlace sigma en torno a la región interatómica, pero el enlace pi se caracteriza porque tú lo tienes por encima de la región interatómica. Entonces, tú un isómero conformacional lo puedes tener en cualquier molécula, siempre que tengas enlace sigma, porque las moléculas, como todo en la vida, todo es dinámico, nada es estático. Lo único constante que tenemos en la vida es el cambio, todo cambia indistintamente, ya sea para bien o para mal, generalmente queremos que sea para bien, pero todo siempre tiene un cambio, así los procesos sean muy largos. Y de esa misma manera, las moléculas se comportan de manera similar. Si tú tienes una molécula y tú le tienes energía térmica, llámese energía térmica, la tenemos en el laboratorio de química general, a 25 grados centígrados. Así tú no ves ese líquido, dentro, si le pusiéramos un microscopio, esas moleculitas se están moviendo. Y si nosotros calentamos ese líquido, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo, preparando pasta, que le están poniendo a colocar el agua hasta su punto de ebullición para tener la mejor cocción, esas moléculas se van a seguir moviendo muchísimo más rápido. Entonces, ahí tú vas a tener más interconversión entre los isómeros conformacionales. Ok, cuando uno hace un análisis conformacional, que creo que hoy no vamos a hacer el análisis conformacional completo, pero vamos a seguir, este, es importante que uno rote la molécula de una rotación de 0 a 360 grados. ¿Ok? Nosotros vamos a rotar nuestra molécula desde 0 a 360 grados. Y nosotros vamos a encontrar distintos tipos de conformaciones. O sea, nosotros vamos a tratar de todo momento formar un ángulo diedro. ¿Qué es un ángulo diedro? Sencillamente, chicos, un ángulo diedro es aquel que se forma cuando cuando yo tengo cuatro enlaces, cuatro átomos. ¿Cuáles son mis cuatro átomos? Átomo A, átomo B, átomo C y átomo D. Eso es un ángulo diedro que voy a formando básicamente en un mismo plano. Entonces, fíjense. Yo voy a ir rotando mi molécula y vamos a ver lo que son las proyecciones de Newman, son las más adecuadas para el análisis conformacional. Entonces, esto si no lo han visto, y vamos a explicar una proyección de Newman. Ok, fíjense, yo voy a dibujar la molécula del etano. ¿Se ve bien o está muy delgado el lápiz? Porque tengo varias, como estoy disminuyendo siempre el zoom de la pantalla. Este es el etano. ¿Cómo va esta molécula? Esta molécula sería carbono, carbono, y yo tengo un hidrógeno, si lo quiero llevar a proyecciones de cuña, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Y aquí tengo hidrógeno, perdón, este va hacia acá, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, si ustedes quieren llevar una proyección de Newman, esto sería en cuña. Básicamente ustedes miran la molécula por atrás. ¿Qué va a hacer Newman? Newman lo que hace es que dibuja el carbono de atrás. Si yo estoy mirando la molécula desde acá, ¿cuál va a ser el primer carbono que yo voy a ver? Vamos a nombrarlo. Este es A y este es B. El primer carbono que ustedes van a ver, si yo veo la molécula desde aquí, va a ser el carbono A. Entonces, y el último carbono de atrás es el carbono B. ¿Qué hace Newman? Newman dibuja el carbono de atrás como una esfera. Y este carbono que está unido, este carbono que yo tengo ahí, si me veo aquí, yo estoy viendo la molécula, el carbono A y el carbono B. Fíjense, el carbono A tiene un átomo de carbono hacia aquí arriba, un hidrógeno hacia arriba y tiene un hidrógeno hacia un lado y otro hidrógeno hacia otro lado. Si yo lo estoy viendo, ¿verdad? De esta manera, vamos a dejar la cámara prendida. En el carbono
B, voy a ver un hidrógeno hacia arriba, uno hacia un lado y el otro carbono hacia el otro lado. ¿Ok? Mientras que en el carbono A, voy a ver, el carbono A lo dibujo como el de adelante, como un punto. Entonces, Newman siempre. El carbono de atrás es una esfera grande y el carbono de adelante es un punto. Voy a ver hidrógeno que está hacia arriba, tengo uno hacia acá, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Entonces, este es un carbono o esta es una representación de Newman del etano. Básicamente, esta molécula, fíjense, si ustedes ven, estos dos carbonos, o estos dos hidrógenos, perdón, están en el mismo plano y están uno sobre otro. Voy a la cámara. Están así, ambos hidrógenos. Entonces, eso se dice, que lo vamos a ver ahorita, fíjense, es una molécula eclipsada que tiene cero ángulos de rotación. Vamos a la presentación, tengo ejemplos gráficos. ¿Hay alguna pregunta? Que veo un micrófono prendido. Sí, profe, ya, espérese. No, tranquila, no te preocupes. Ajá. Es como si tuviéramos la molécula de una vista frontal, por así Es decirlo. como si tuvieras la molécula oriana perfecta una vista frontal. Ah, Voy ok. a, voy a ver más láminas. Lo que pasa es que lamentablemente aquí no tengo modelos moleculares, pero ya en Caracas los utilizaremos, ¿ok? Los modelos moleculares. Entonces, y en el salón vamos a explicar esto mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y para ver, 7 de junio, sí, sí, nos da chance. Ajá. Entonces, es una vista frontal y ustedes están teniendo aquí lo que estamos hablando de un ángulo de torsión de enlace. Entonces, cuando ustedes están haciendo el análisis conformacional, yo sencillamente lo que voy a ver, y lo van a ver ahorita, y la próxima clase lo efectuamos bien, ustedes lo que tienen es, perdón, Newman. Carbono atrás, una vista frontal, como dice nuestra compañera Oriana. Hidrógeno e hidrógeno. Carbono de adelante. Hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Es tu vista frontal. Ustedes lo que van es a rotar uno de los dos. Si yo quiero hacer el análisis conformacional, roto, por ejemplo, el de adelante y el de atrás siempre me queda igual. Y es esto que está aquí. Esta es la proyección de Newman. ¿Qué significa la esfera? La esfera significa el carbono de atrás. Entonces, fíjense, esto es Newman y esto es caballete. Caballete básicamente es básicamente la misma vista horizontal, pero ustedes lo que ven es que ambos carbonos se conectan con un enlace. Entonces, fíjense, aquí la molécula yo digo que está eclipsada. ¿Por qué? Porque fíjense que todos están opuestos entre sí. Eh, Creo que tengo la cámara prendida todavía. Todos están así, ¿ven? Los hidrógenos de arriba, los hidrógenos de al lado, me es difícil para que lo vean de este lado, y los hidrógenos de este lado, ¿ok? Así todos están opuestos entre sí. Todos están confrontándose uno al otro, es como que si estuvieran cara con cara, ¿ok? Uno frente al otro. Profe, entonces la de caballete, es que disculpe, tengo que hacerlo así para poder entenderlo mejor. O sea, la estructura de caballete sería como una vista aérea, o sea, desde arriba. La estructura de caballete, y no, la verdad, no te preocupes, pregunta todo lo que quieras, no me molesta que preguntes. Vamos a, inclusive cuando ya estemos allá en Caracas, vamos hacer la proyección y vamos a vernos en clase y vamos a aclarar esto con los modelos moleculares que hay en la cátedra, ¿ok? La de caballete es como que vamos a verla, a ver qué ejemplo te pongo. Ajá, vamos a ver el etano, el mismo, no nos compliquemos. Este es el etano. Newman ves por aquí y lo ves de manera frontal, si la quieres dibujar eclipsada. El carbono de atrás es una esfera, una pelota, veámoslo así. Y tiene tres hidrógenos. Hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Y el de adelante es un punto, disculpa, voy a cambiarte esto para que lo veas mejor, que me importa ahorita es que lo veas. ¿Qué es caballete? Caballete sencillamente es que tú ves Newman aquí
Y lo que vas a hacer es un ángulo de conexión. O sea, este es hidrógeno, 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 y esto se conecta hacia acá. Hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Y aquí tengo hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Tú lo puedes ver como tú lo quieres, si lo estás viendo desde acá, ¿ves? Entonces déjame dibujarte esto aquí, este es el enlace sigma. Esto es lo que te está representando que comparten un electrón cada uno. Pero es como que es prácticamente el mismo Newman, pero lo que tienes es una interconexión. Tienes el enlace de conexión. No sé si te pude aclarar la duda. Sí, más o menos. Ok, Creo que tú lo ves desde que está al frente. sí, o sea, el Newman yo lo veo como que una vista frontal y el de Caballete lo veo como si estuviéramos viendo la molécula, pero desde arriba, algo así. Sí, lo puedes ver así, no hay diferencia. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el análisis conformacional? Nada más déjenme ver hasta cuándo podemos hacer ciclo alcano. Ok. Fíjense, el análisis conformacional, a mí me gusta hacer un ejercicio de esto y lo vamos a hacer el próximo, para por ejemplo el butano, vamos a hacerlo. Pero uno lo que hace es rotar la molécula. Nosotros vamos a hacer el análisis de energía del butano, ¿ok? Aquí está en 0 grados y esto yo digo que está eclipsada. Fíjense, yo dejo el carbono atrás. Fíjense que el carbono atrás siempre el hidrógeno azul está arriba y los dos hidrógenos rojos están justo abajo. Y yo voy rotando mi molécula, el carbono arriba. ¿Qué pasa? La energía inicialmente, si esto es A, si esto es B, si esto es C y si esto es D, la energía inicialmente está aquí arriba. Posteriormente, si yo roto 60 grados la molécula, hay menor energía, ¿ok? Y tengo menor energía y la molécula está en 60 grados. Posteriormente, ¿por qué está menor energía? Porque hay menores repulsiones electrostáticas, o sea, tengo grupos que están lo más alejados posible. Si yo ahorita sigo rotando mi molécula, la vuelvo a eclipsar. Fíjense que la estoy rotando en este sentido. Eso lo vamos a ver poco a poco en la próxima clase. Ya el hidrógeno azul está enfrentado al hidrógeno negro, pero son los mismos hidrógenos. Entonces, esta vendría siendo la estructura C. Y la estructura D es cuando ya las tengo todas opuestas. Entonces, esto es una configuración que es gauche y si yo estoy mirando solamente los hidrógenos, estos hidrógenos, aquí en sí no hay anti porque todos los hidrógenos son equivalentes. Pero estos dos hidrógenos están a 180 grados. Es una configuración anti. Disculpen, aquí esto no es C, esto es D. ¿Ok? Menor energía. Básicamente uno lo que construye es un diagrama de energía en función de las rotaciones y voy variando mis ángulos diedro. Okay. Fíjense, el análisis conformacional del butano por tiempo lo vamos a resolver Profe, con las profe, dos fases. Ajá, sí. esas repulsiones electrostáticas se pueden ver influenciadas por temperaturas, por cambios de temperatura. Sí se pueden O, ver, sí se pueden ver influenciadas por cambio de temperatura, no sé quién preguntó, pero sí se ven influenciadas y se ven influenciadas básicamente porque este, ellas, las moléculas, disculpa, voy a dejar de cargar la computadora. Las moléculas, básicamente, como tú las tienes, ellas, con la temperatura hay mayor interconversión. Imagínate el mismo ejemplo del agua hirviendo o el agua ebullición. Tú la tienes, el agua, y la tenemos a 25 grados centígrados. El agua no se está agitando, pero si la comienzas a calentar y a medida que tú bajas tu punto, tú le vas suministrando energía térmica a las moléculas. ¿Qué va a pasar? Las moléculas se comienzan a mover más rápido y esta energía cinética que tiene les va a proporcionar una característica de que ellas puedan emigrar a la fase gaseosa. Y primero comienzan a formar burbujas y después ves la ebullición. Entonces ahí, en ese proceso de ebullición, si la interconversión a 25 grados centígrados es así, con la temperatura es mucho más rápido. Igual, por ejemplo, cuando tú tienes el hielo, que tú tienes el agua, que la pasas, la congelas y la pasas de sólido a líquido, ella aumenta su volumen porque formas puentes de hidrógeno en la estructura. Pero ahí ella igualito tiene movimientos vibracionales, pero son menores al que tienes en estado líquido. Es altamente dependiente de la temperatura. No sé si pude aclarar tu duda. sí, gracias. Ok, bueno, un placer, Simón. Entonces, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí hoy y la próxima clase repasamos y comenzamos con el análisis conformacional del butano. En la próxima clase
no sé cuál es su disponibilidad de horario, pero yo la semana que viene estoy complicado, nada más puedo dar clase lunes o martes. Lamentablemente el día jueves o viernes se me hace imposible, así que pudiéramos recuperar la clase la semana de arriba. Igualito creo que vamos bien de tiempo. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Bueno, tengo dos. La primera, mañana tenemos clase presencial, ¿o sí? No, me es imposible dar clases presenciales ahorita, Simón. Déjame, vamos a parar la presentación.